Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Bienvenidos al programa número 41 de Onda Felicidad. Hoy os traigo un tema del que parece mentira que en un programa especializado en enfermedad celíaca no hayamos hablado todavía de él. O bueno, hemos hablado de él, pero de manera, pues eso, muy poco profunda, como de pasada, ¿no? Y es un tema que trae de cabeza a muchos pacientes y a muchos profesionales. Hoy vamos a hablar de la sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo no celíaca, porque si en ocasiones es muy complicado diagnosticar enfermedad celíaca cuando tenemos una definición, cuando hay una serie de pruebas, cuando se lleva estudiando e investigando tantos años, imaginaros lo difícil que tiene que ser diagnosticar o estudiar una enfermedad sobre la que todavía pues sabemos muy poquito. Y es que en la enfermedad celíaca tenemos claro que el problema es el gluten, pero en la sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo, que ya no sé ni cómo llamarla, ¿cuál es el problema? ¿Es el gluten? ¿Es el trigo? ¿Cómo la llamamos para ser totalmente rigurosos? ¿Cómo se diagnostica si no hay ningún marcador concreto? ¿A cuántas personas se afecta? Porque dependiendo de la fuente vemos que puede variar la cifra, ¿no? ¿Hay infradiagnóstico como ocurre con la enfermedad celíaca o hay sobrediagnóstico? ¿Qué le pasa a una persona que es sensible al gluten o sensible al trigo, como le queramos llamar en estos momentos, en un largo plazo si consume esas trazas? Estas son algunas preguntas que nos hacemos nosotros y que nos hacéis vosotros también frecuentemente. Pues oye, estáis de suerte porque nos las va a responder todas el doctor Javier Molina Infante, médico especialista en digestivo del Hospital Universitario de Cáceres y gran experto en patologías provocadas por la alimentación. De hecho, es toda una eminencia en una cosa que voy a intentar decir bien, ¿vale? Esofagitis eosinofílica. Arrancamos ya con él. Muy buenas, doctor Molina, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a Onda Felicidad. Muchas gracias por la invitación, Lorena. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, la manera en la que yo te conocí, que fue leyendo los medios de comunicación, una noticia de 2019 que hablaba de unos doctores del Hospital de Cáceres que habían descubierto un tratamiento, a ver si lo digo bien, lo voy a leer para no meter la pata, para la esofagitis eosinofílica. ¿En qué consiste esta enfermedad y qué fue lo que descubristeis? Bueno, en realidad no es un descubrimiento como tal, pero sí es verdad que fuimos el primer grupo de investigación que aplicó un tratamiento archiconocido, que es el omeprazol, que son los inhibidores de la bomba de protones, los protectores de estómago, conocidos por la población general. Y la esofagitis eosinofílica es una forma nueva de alergia alimentaria que nunca había sido descrito hasta 1993 y que forma parte dentro de la marcha atópica de todo este grupo de enfermedades alérgicas que van apareciendo cada vez más en niños y en adultos: la rinitis, la alergia alimentaria, el asma, la dermatitis atópica, y es una enfermedad que en los últimos 15 años ha explotado en todas las poblaciones occidentales con una incidencia creciente y de hecho ha pasado en 25 años de no existir a tener una prevalencia actual en Europa y en Estados Unidos de 1 por cada 1.000 personas. Entonces, nosotros fuimos el primer grupo y somos el grupo de referencia internacional en el uso del omeprazol. Descubrimos que el omeprazol, que es una molécula que en principio su único efecto es eliminar o reducir la producción de ácido del estómago, parece que curaba la enfermedad en la mitad de los pacientes. Luego, esto ha llevado a muchas hipótesis sobre potenciales efectos antiinflamatorios y antialérgicos del omeprazol y de hecho el omeprazol está aceptado como una de las 3 líneas de tratamiento actuales en todas las guías clínicas. Así que es posible tratar una enfermedad alérgica, si bien no se conoce cuál es el mecanismo de acción implicado y si bien no hay evidencia de gran calidad al respecto, pero la mitad de los pacientes se pueden curar con un fármaco que es muy accesible y muy barato.
Ujú. O sea, que tengo una eminencia hoy en el programa, porque, vamos, esto que me has contado es mucho nivel, Javier. Bueno, sí, probablemente sí, probablemente sí, pero lo único que pasa es que esto realmente trasciende un poco más la esofagitis eosinofílica. Es verdad que ha sido el principal campo de interés en la investigación, en mi investigación, pero yo, desde un punto, en la clínica, soy un apasionado de las enfermedades relacionadas con los alimentos, fundamentalmente, que cada vez crecen más. Ujú. Eso era lo que te iba a comentar, porque bueno, pues en Onda Felicidad obviamente nos interesa mucho la salud, el aparato digestivo, pero sobre todo la enfermedad celíaca. Y como sabemos que te gusta mucho y que investigas mucho sobre las enfermedades relacionadas provocadas, ¿no?, por alimentos, pues hay que preguntar por la celiaquía. La celiaquía en 2018 el Ministerio de Sanidad publicó un nuevo protocolo donde está muy bien definida la enfermedad celíaca, donde hay una serie de pruebas que realizar para descartar o para descartarla o para confirmarla, pero sin embargo sigue habiendo un infradiagnóstico elevado. ¿A qué se debe este infradiagnóstico? Bueno, sí, sí es verdad que hay un infradiagnóstico. De hecho, las últimas revisiones que han sido publicadas recientemente, nada, hace un mes, dicen que aunque la cifra clásica, de la que ya conocemos todos, que es el 1 o el 1,5% de la población mundial, realmente cuando se hacen estimaciones con medidas diagnósticas más seguras, puede ser que ya estemos en el 3 o el 4% de la población. Hombre, el infradiagnóstico parte de la base fundamentalmente de que el diagnóstico hasta hace bien poco necesitaba de una endoscopia. El diagnóstico en niños siempre es dificultoso hacer una endoscopia a un niño, el acceso a la endoscopia, el acceso a la sedación, la renuencia de los padres a la endoscopia. Y en adultos, bueno, pues es ver, mientras que en niños ese yo creo que es el principal hándicap para el diagnóstico, en adultos fundamentalmente es la falta, el cambio en la expresión clínica de la enfermedad, de tal manera que en los años 80 o 90 siempre se definía como una enfermedad asociada a diarrea y mala absorción, donde había unas características clínicas muy evidentes y que son las que creo que han enraizado en muchos clínicos. Realmente ese ya no es el patrón de presentación mayoritario de la celiaquía, sino que la inmensa mayoría de los pacientes con celiaquía se presenta con síntomas digestivos y extradigestivos, mientras que los digestivos son muy banales, muy inespecíficos y que podemos tener todos en nuestra vida diaria, desde meteorismo, gases, enfermedad por reflujo, diarrea intermitente, estreñimiento, y de hecho antes la diarrea era condición sine qua non para el diagnóstico de la enfermedad y ahora el estreñimiento es más frecuente que la diarrea para el diagnóstico de la celiaquía. Entonces estos síntomas no alarman en general a nadie, ni hacen pedir una serología, que sería la batería diagnóstica de inicio, pero sí que es verdad que cada vez hay una concienciación mayor, sobre todo por parte de atención primaria, y muchos pacientes derivados a nosotros vienen ya casi siempre con una serología pedida. De hecho, lo ideal, en un mundo ideal, sería que todo el mundo, cuando tuviera síntomas digestivos en algún momento de su vida, tuviera una serología de celiaquía hecha, porque así lo que pasa es que el cribado universal tampoco está Claro. aceptado, no es coste eficaz, pero sí que es verdad que sería idóneo que en pacientes con síntomas y que acuden al médico por síntomas y que alguna vez en su vida tuvieran la serología hecha. Y esto probablemente cambiará porque ya las biopsias ya se pueden obviar en los niños con unos criterios que ya están bien especificados y en los que recientemente se ha quitado la genética, o sea que cada vez se van afinando más los criterios diagnósticos, y en adultos probablemente va a ser el camino a seguir. En la celiaquía, la evidencia en los pacientes pediátricos siempre va por delante que en los adultos. Entonces los adultos probablemente nos quedan unos cuantos años hasta aceptar que podemos diagnosticar sin biopsias, y eso también se facilitará. Y luego también tenemos, aparte de la sospecha diagnóstica, elevar la sospecha diagnóstica, Ujú. es fundamentalmente que hay casos que no son fáciles de diagnosticar. Hay casos Claro. en los que pueden faltar los síntomas, hay casos en los que pueden faltar la atrofia biositaria. Y para estos casos realmente sí que harían falta herramientas diagnósticas más precisas, fundamentalmente, y la que está ahora un poco más de moda y más accesible, la citometría de flujo, y eso también impide que en muchos casos se pueda
perfilar mejor el diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿En Cáceres tenéis disponible la citometría, el linfograma intraepitelial por citometría de flujo? Eso es. Sí que está ahí. De hecho, en varias revisiones sistemáticas que se han publicado recientemente, cuando tenemos pacientes donde hay criterios discordantes entre las biopsias, entre los síntomas, incluso con la genética, esta es una herramienta muy poderosa porque el linfograma es tan sensible para el diagnóstico de la enfermedad que casi con un 98-99% de precisión puede diagnosticar la celiaquía. Uh-huh. El infradiagnóstico, por tanto, es un problema importante, aunque cada vez, bueno, pues se diagnostica más, pero también nos contáis los profesionales que también hay errores diagnósticos porque a día de hoy pues hay muchísima información o muchísima desinformación sobre el tema y la gente se retira el gluten antes de tiempo y luego pues eso también complica mucho el proceso, ¿no? Una vez que el paciente ha llegado a la consulta y lleva 4 meses sin consumir gluten, ¿cómo procedéis en este caso y cómo tratáis de explicar al paciente, bueno, pues que hay que comer, aunque pensemos que nos está haciendo daño, hay que seguir consumiendo gluten para que esas pruebas nos digan algo? Eso es. Efectivamente, esto es algo que es el día a día en la consulta. Gente que tiene síntomas gastrointestinales o extradigestivos, antes no los he mencionado, pero es importante decir que la celiaquía es una enfermedad sistémica, bueno, y la sensibilidad al trigo también es una enfermedad sistémica y comparten síntomas. Los digestivos son muy conocidos, pero probablemente se presta menos atención a los extradigestivos, que probablemente, a mí me gusta pensarlos de arriba a abajo, ¿no? Entonces incluyen las migrañas, la dificultad para concentración, las llagas en la boca, alteraciones en el esmalte dental, las alteraciones en la piel, el cansancio, la fatiga, el dolor muscular, los cambios de ánimo, todas estas cosas que también son muy inespecíficas y muy comunes en la población general. Si eso lo juntamos con los síntomas digestivos, la sospecha de enfermedad celíaca puede aumentar. Pero, pero volviendo a la pregunta que hacía, si realmente cuando el paciente viene sin gluten, realmente viene el paciente, a lo que viene a la consulta es decir, oye, mira, me he quitado el gluten por recomendación de un amigo, porque me lo ha hecho el médico de cabecera, porque lo he leído en no sé dónde, y la cuestión es que estoy francamente mejor. Y entonces ahora vengo a que me digas qué es lo que me pasa, cuál es el diagnóstico. Entonces, según el documento del Ministerio de Sanidad, al que te has referido antes del 2018, la estrategia inicial sería siempre intentar reintroducir el trigo y hacer las pruebas como si fuera un paciente estándar, en el caso de que siempre se pudiera, pero si no se puede, empezar por la genética, que probablemente la genética solo va a quedar reservada para este tipo de pacientes, para este tipo de casos concretos y luego para casos difíciles de los que hemos hablado anteriormente. Fuera de eso, la genética probablemente ya no se va a volver a utilizar casi nunca. Uh-huh. Los genes de la celiaquía los tiene el 40% de la población general, lo cual no son diagnósticos de la enfermedad. Pero cuando no están presentes, es virtualmente imposible que haya una celiaquía, con lo cual tiene un alto valor predictivo negativo, pero en principio valen para eso. Entonces, si tú no tienes los genes de la celiaquía, pues queda prácticamente descartada con un 100% de fiabilidad la celiaquía. Si tienes los genes, entonces no es probable que tengas la celiaquía, pero es probable también que no la tengas, y entonces para eso habría que reintroducir el gluten. El problema de reintroducir el gluten en este tipo de pacientes, hay un David Sanders, que es uno de los mayores expertos en celiaquía, del grupo de Sheffield en Reino Unido, uh-huh. En un libro que escribió hace ya unos años, hablaba de la regla de los tercios para la reintroducción, y yo, en mi experiencia clínica, creo que realmente se ajusta muy bien a lo que ocurre. Es decir, que cuando tú le dices a un paciente que tiene al que le sienta mal el gluten o el trigo o los cereales o lo que sea, y le dices que lo tiene que reintroducir durante al menos 4 o 8 semanas y con una dosis mínima media de 12 gramos de gluten al día, pues habitualmente un tercio de los pacientes son incapaces de reintroducir el gluten en ningún caso. Es decir, cada vez que lo reintroducen desarrollan síntomas que hacen que den un paso atrás y que vuelvan a una dieta sin gluten. Un tercio será capaz de reintroducirlo, pero con una dosis menor de la deseada, y por tanto puede maquillar o no subir la serología y no dar las alteraciones histológicas que estamos buscando. Y un tercio, solo 1 de cada 3, será posible que reintroduzca de manera óptima, tanto en tiempo como en dosis. O sea, que es una estrategia complicada también. Es complicado porque es deshacer una madeja que está muy bien tejida y además donde el paciente además ha hecho una asociación cognitiva directa
entre el gluten y los síntomas, con lo cual ahí es algo de lo que probablemente hablaremos luego, pero ahí muchas veces las emociones y las expectativas negativas van a jugar mucho papel también ahí. Uh-huh. Y en estos casos de este tipo de pacientes, pues por ejemplo, ¿no? Se han quitado el gluten, la prueba genética es positiva, quieren saber si son celíacos, si no, ¿podríamos pasar directamente a hacer esa biopsia con ese linfograma intraepitelial para saber si aún sin consumir gluten tienen ese patrón específico de celiaquía? Sin consumir gluten no, obviamente. Sin consumir gluten es imposible porque ese patrón, la inflamación y todas las alteraciones características que hay en los linfocitos son secundarias en la ingesta de gluten, con lo cual si no hay ingesta de gluten es imposible. Desafortunadamente, se están estudiando muchas herramientas diagnósticas que permitan el diagnóstico de la celiaquía sin ingesta de gluten, pero eso todavía pertenece más a un ámbito todavía teórico que aplicable a la práctica clínica. Si no hay gluten, no hay enfermedad celíaca. Eso es. Desafortunadamente para muchos pacientes, efectivamente, bueno, no hay diagnóstico posible de cualquier cosa, sea celiaquía, sensibilidad al trigo o sea lo que sea. Uh-huh. Has hablado de que es una enfermedad sistémica, has hablado de algunas manifestaciones extradigestivas. El otro día hablábamos con una doctora que está especializada en dermatitis herpetiforme y nos hablaba de que quizás el síntoma más común en todos los celíacos es la anemia ferropénica. ¿Cuáles son todas esas manifestaciones extradigestivas? ¿Cuáles son las principales, las que más os encontráis en consulta en celíacos adultos? Bueno, eso en celíacos adultos lo primero que me gustaría recalcar es que sorprendentemente estas manifestaciones son las que mejoran más rápido con la dieta sin gluten, lo cual te deja ver exactamente el impacto que tiene el gluten en todas estas manifestaciones. Pues realmente las más frecuentes, con mucha diferencia, yo creo que son el cansancio, la astenia, la fatiga. La anemia ferropénica también es muy frecuente y sobre todo el dolor de cabeza y las llagas en la boca de manera intermitente. Llagas que no salen y que los pacientes ya se han acostumbrado a que salgan de manera intermitente, se las tratan con enjuagues orales. Y la anemia ferropénica, de hecho, yo recientemente tuve un caso que es un poco paradigmático de lo que estamos hablando, del infradiagnóstico, porque es un caso que había estado pasando por varios médicos de mi servicio y que tenía anemia ferropénica, era lo único que tenía. Y de hecho, anemia ferropénica y cansancio. Uh-huh. Y de hecho, tenía un diagnóstico de fibromialgia hecho. Y había pasado por varios médicos y entonces, como lo que tenía anemia ferropénica necesitaba transfusiones periódicas, nos habíamos obcecado mucho en el diagnóstico de las pérdidas digestivas. Se había hecho una endoscopia, sin biopsias duodenales, una colonoscopia, una cápsula endoscópica, un escáner, o sea, interconsulta al hematólogo. Y fíjate qué curioso porque este caso lo vio una compañera mía que era residente hace un año y que en su primer año de adjunta pues vio a este paciente y como venía con muchas ganas, que eso está muy bien, que la gente que venga con muchas ganas de repasar las cosas, pues se repasó el caso entero desde el principio hasta el fin, que llevaba muchos años, porque habitualmente siempre caes en esta inercia de no revisar. Claro. Y cuando se revisó el caso, descubrió que la paciente nunca se le habían hecho los test de transaminasa. La primera vez que se le hizo fue positivo y efectivamente era una celiaquía. Y no es que sea un diagnóstico perdido, sino que es que un año después, que esta paciente la veo yo en la consulta y la he visto 2 veces después del diagnóstico, ha seronegativizado y ha perdido no solo todos los síntomas que tenía, sino el diagnóstico de fibromialgia. Es decir, ya no tiene la fibromialgia. La fibromialgia era un síntoma de la celiaquía, un síntoma extradigestivo, pero era un síntoma, y en el momento que se le ha quitado eso ha desaparecido todo, además de la anemia también. Así que efectivamente estos síntomas muchas veces son considerados emocionales, funcionales, que es un término absolutamente incorrecto, y son síntomas muy banales, pero son muy comunes en adultos y son los que más rápido responden a la dieta sin gluten, más que los digestivos en sí. Uh-huh. Que bueno, tuvimos también hace unos meses a un reumatólogo que está especializado en sensibilidad al gluten no celíaca y nos hablaba de cómo muchas veces los síntomas que provoca esa sensibilidad se confunden con la fibromialgia. No ocurre en todos los pacientes, pero en algunos han visto que sí. Y claro, es un regalo para el paciente que te digan, no es fibromialgia, es que tienes que hacer una dieta sin gluten. Es un regalo. Sí, efectivamente. Lo único es que tampoco hay que confundir con que la fibromialgia la produce el gluten, no, claro. Pero efectivamente, sino que esto es una
Esto es una paciente al que se le había puesto un diagnóstico erróneo de Claro. fibromialgia, diagnóstico erróneo cuando realmente no es síntoma de la celiaquía. Otra cosa es que no hay estudios en la fibromialgia de calidad sobre si la dieta sin gluten puede tener un impacto adecuado. En algunos pacientes probablemente sí y en muchos no. Ujú. Bueno, para complicar más todavía este tema, aparece ya hace algunos años la sensibilidad al gluten no celíaca, o no sé cómo llamarla, ahora me explicas tú cómo la podemos definir, porque todos estos síntomas que estamos comentando también los tiene esta patología. Entonces, no sé, le complica la vida, por supuesto, al paciente, pero a vosotros también. ¿Cómo definimos actualmente, qué sabemos actualmente de la sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad al trigo? Bueno, lo primero es que antes de entrar en matices semánticos, yo creo que es muy importante decir que la sensibilidad al trigo, porque me voy a referir así todo, y ahora lo explico por qué. La sensibilidad al trigo es una entidad incluso más nueva que la esofagitis eosinofílica, porque realmente, si bien hay dos series muy pequeñitas del 78 y del 80, el primer estudio serio donde se habla de esto es del año 2000, de un grupo escandinavo, y el primer ensayo clínico en el 2011. O sea que realmente es algo tan, tan, tan nuevo que desconocemos en su mayoría qué es. En segundo lugar, parece que es mucho más frecuente que la celiaquía y de hecho la prevalencia estimada incluso puede hablar en algunas series de hasta el 15%. Pero aquí me gustaría decir que este 15% puede ser que esté, igual que la celiaquía, hablamos de infradiagnóstico, aquí hay un sobrediagnóstico probablemente de sensibilidad al gluten, ¿no? Porque cuando uno lee las encuestas, y esto es muy común y hay muchas encuestas recientes en pacientes que hacen una dieta sin gluten, pacientes que evitan el gluten, que es como se llaman, o personas que evitan el gluten, y estas encuestas han sido hechas en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, los dos principales motivos por los cuales los pacientes evitan el gluten, hacen una dieta sin gluten, sin ser celíacos, las dos primeras y en más del 50% de los casos es bien porque consideran que comer trigo es poco saludable, lo cual no está demostrado, excepto en celíacos o en alérgicos al trigo, o porque quieren perder peso. Es decir, el grueso de gente que hace una dieta sin gluten no tiene síntomas relacionados con el trigo, sino que tiene o bien unas creencias, unos pensamientos respecto al gluten o quiere perder peso. Entonces, ahí ya nos estamos quitando como la mitad de la gente, pero la otra mitad de la gente sí que tiene síntomas y que sí que tiene problemas. Y esa es la gente que probablemente sí que queramos diagnosticar. Entonces, realmente la mayoría de las personas que no pacientes que evitan el gluten no tienen ningún síntoma ni digestivo ni extradigestivo relacionado con la ingesta de cereales. Pero hay un porcentaje muy relevante, entre el 40 y el 50%, que sí que tienen y esos sí que son los que hay que diagnosticar. La sensibilidad, esto se llamó al principio y es un término que se ha quedado muy enganchado en el imaginario popular, pero es muy incorrecto, ¿no? Porque la sensibilidad define que no es reacción inmunológica, eso vamos sabiendo que efectivamente, que el cuerpo reacciona frente al trigo o a los cereales. Ujú. Eh, no es no celíaco, bueno, efectivamente, porque es que es lo primero que tenemos que hacer. Antes de ponerle a alguien de no celíaco, tenemos que saber que no es celíaco. Claro. Entonces, eso es lo único realmente relevante y eso es lo único en lo que todos los médicos pueden hacer algo relevante por el paciente, que es descartar de manera fidedigna la celiaquía, antes de empezar a poner etiquetas de sensibilidad a cualquier cosa. Entonces, y de hecho, en la primera revisión sistemática, que publicamos en el año 2015, donde se evaluaron 1.600 pacientes con esta etiqueta de sensibilidad al gluten no celíaca, de 1.600 solo había 200 donde podíamos rescatar todos los datos, es decir, la histología, la genética, la serología. Entonces, solo había 200 donde realmente podíamos documentar cuál era el proceso que se había seguido hasta llegar a ese diagnóstico. Pues Ujú. el 20% de esos pacientes en realidad eran celíacos. Y en realidad eran celíacos porque tenían serología positiva o porque tenían depósitos subepiteliales de antitransglutaminasa que son enormemente específicos de la enfermedad. Con lo cual, realmente, pero antes de poner esta etiqueta es siempre descartar bien la celiaquía y optimizar todos los diagnósticos que tengamos, incluyendo la citometría de flujo, cualquier cosa que tengamos. Entonces, realmente definir una enfermedad por lo que no es, ninguna enfermedad se define por lo que no es. O sea, es que esto va implícito. Si tú le estás poniendo etiqueta de sensible a gluten o a trigo, a lo que Ujú. realmente
pues ya te descarta previamente la celiaquía, con lo cual eso es una coletilla como que yo diría que sobra. Y luego realmente respecto a lo del gluten, pues es que esto en principio es más cómodo llamarlo al gluten porque se sabe que el tratamiento es una dieta sin gluten, Claro. pero sin embargo es importante porque ya hay cada vez más evidencia evidencia que nos demuestra que el gluten es responsable en una fracción muy minoritaria de pacientes y que en una fracción muy alta de pacientes, en torno al 70% de los pacientes, aunque hagamos un ensayo clínico aleatorizado, donde demos al paciente de manera ciega, donde el paciente sepa lo que está consumiendo y consuma durante una temporada gluten, luego evaluamos los síntomas que tiene, porque no tenemos otra cosa para evaluar y los Claro. síntomas también son subjetivos. Luego dejamos un periodo de lavado donde no hacemos nada y luego le damos el placebo. Cuando se compara el gluten y el placebo, realmente en la inmensa mayoría de todos los estudios publicados tanto en adultos como en niños, el 30% menos de los pacientes, el gluten es el responsable. Entonces, realmente hay un porcentaje muy alto de pacientes donde es decir, ya, si te das cuenta, estamos fraccionando mucho ya esto, ¿no? El 50% no tiene síntomas, del 50% restante quedan síntomas, que tienen síntomas. En esa mitad, el 30% sí que tienen problemas con el gluten, pero el 70% restante no es el gluten. La pregunta es, entonces la cuestión es, ¿cómo vamos a llamar sensibilidad al gluten a Claro. algo donde la gran mayoría de pacientes no tienen un problema con el gluten, pero sí que tienen un problema con algo? Entonces, a mi entender, es mucho más correcto llamarle sensibilidad al trigo y ya está. También podríamos hablar de si es sensibilidad al trigo y a otros cereales, otras cosas, pero por ser sistemático, probablemente sensibilidad al trigo es más correcto. Ujú. Y para diagnosticarla, por lo tanto, tenemos que descartar la enfermedad celíaca, concienzudamente además, Eso es. y también la alergia al trigo. Eso es, sí, eso es. Efectivamente, la alergia al trigo es muy poco frecuente en adultos, afortunadamente, con lo cual es un diagnóstico que es bastante raro en adultos, aunque sí que es verdad que hay formas de el asma del panero, que es por inhalación de alérgenos, o la anafilaxia inducida por el ejercicio, donde muchas veces el trigo es el alérgeno que sensibiliza y el ejercicio es el cofactor necesario. Sí, efectivamente, la alergia puede ser un diagnóstico, es poco frecuente en adultos y los test IgE pues, nos pueden ser de ayuda. Yo creo que suelen ser más específicos en niños que en adultos, pero sí, efectivamente también hay que descartar la alergia al trigo. Pero la alergia al trigo es infinitamente menos frecuente que la celiaquía, que ya hemos hablado que afecta al 1 o 3% de la población, y que la sensibilidad al trigo, que probablemente afecte entre un 5 y un 15% de la población. Vale, y si vemos que un paciente mejora con la dieta sin gluten, pero que no es celíaco, porque le hemos hecho todas las pruebas, no es celíaco, tampoco parece que sea sensible al gluten. ¿Qué puede pasar? Porque es que a veces nos hemos encontrado con pacientes que nos escriben y nos dicen, me dice el médico que puedo probar a quitarme el gluten porque me encuentro mejor, pero que no tengo ni criterios para una cosa ni para la otra. Cuando ahí lo fácil es decir, pues eres sensible y ya está, pero a veces Sí. no es así. Sí, bueno, es una pregunta fantástica y no sé si voy a tener una buena respuesta para eso, porque es realmente complicado. Bueno, en realidad es que la única manera de determinar si una persona es sensible al gluten es mediante un ensayo aleatorizado doble ciego, eh, con placebo y con gluten. Eso es absolutamente inviable en la práctica clínica Claro. por muchas cosas, porque claro, nosotros en nuestra consulta no podemos hacer eso, pues pertenece al ámbito de la investigación. Pero claro, entonces una persona realmente a nivel práctico, ya bajando a la arena práctica, no podemos decir nunca que es sensible al gluten. Lo que podemos decir es que mejora con la dieta sin gluten y podemos barajar las posibilidades que existen ahí, ¿vale? Entonces, hay un porcentaje de pacientes que serán sensibles al gluten, pero eso no mediante un ensayo clínico, que eso en la práctica clínica no existe, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, tenemos en la hipótesis que tú has planteado, que tuviéramos un paciente que no es sensible al gluten, es decir, que le hemos hecho un ensayo clínico y el paciente no experimenta más síntomas con el gluten que con el placebo. Entonces diríamos que este paciente no es sensible al gluten, pero le pasa algo porque cuando mejora, ¿no? Entonces,
Bueno, cuando en el 2017, publicamos la primera revisión sistemática de todos los ensayos clínicos publicados con esta sistemática, que es la Ujú. planteada para el diagnóstico por los expertos de Salerno en el año 2015, en la cual lo que se hace es enfrentar al paciente al gluten y enfrentar al paciente al placebo de manera separada durante unas 2 o 3 semanas y de manera ciega, donde el paciente no sabe a qué se está exponiendo. Entonces, en estos pacientes, como te he dicho antes, un porcentaje minoritario, 30%, tenían Ujú. más síntomas con el gluten que con el placebo, ¿vale? Entonces, estos pacientes pues, se pueden diagnosticar de sensibles al gluten. Ujú. Un 40% tenían más síntomas con el placebo que con el gluten, ¿vale? Entonces, cuando se tienen más síntomas con el placebo que con el gluten, habitualmente esto es lo que se llama el efecto nocebo, que es el contrario del efecto placebo. Es decir, que la expectativa negativa respecto de lo que está tomando genera ya síntomas anticipatorios. Esto teóricamente hila muy bien con lo que es realmente la sensibilidad al trigo. Por la sensibilidad al trigo, aunque estemos hablando del gluten, todo el mundo lo quiere emparejar, quiero que sea la pareja de baile de la enfermedad celíaca. Y realmente la sensibilidad al trigo es la pareja de baile del síndrome de intestino irritable y de los trastornos funcionales, porque realmente son primos hermanos, si no es que pertenecen al mismo ámbito realmente. Entonces, el efecto nocebo parte de las emociones y de las expectativas. Y de hecho ya está archidemostrado que en todas las revisiones sistemáticas publicadas en los 2 últimos años sobre síndrome de intestino irritable, el cerebro es parte productora y efectora de los síntomas. Es decir, que realmente hay un eje cerebro-intestinal y eso realmente ocurre mucho en los pacientes, en este tipo de pacientes sensibles al gluten. Pero claro, si hemos hablado de que un 30% son sensibles al gluten, un Ujú. 40% pueden tener efecto nocebo, pero luego nos quedaría un 30% restante donde no hay efecto nocebo y donde no hay tampoco sensibilidad al gluten. Entonces, ¿qué puede pasar con estos pacientes, no? Porque estos pacientes les da igual que les des el gluten o el placebo, no les pasa nada. Ujú. No les pasa nada. Y entonces, en estos pacientes sí que se abre un abanico de posibilidades que puede ser mucho más importante. Es importante recalcar que todo esto que estamos hablando en un nivel puramente teórico, porque Claro. no hay herramientas diagnósticas para esto. Entonces, en estos pacientes es evidente que puede haber otro componente del trigo que sea el que produce los síntomas y que obviamente si tú le das o gluten o placebo, este paciente no va a responder si el efector no es ni el gluten ni el placebo. Es decir, cuando hacemos una dieta sin gluten, y esto es importante que la gente lo entienda, estamos quitando el gluten, pero estamos quitando otras proteínas del trigo, estamos quitando todos los hidratos de carbono del trigo, estamos quitando los lípidos del trigo, estamos quitando los aditivos, estamos quitando muchas cosas. Entonces hay Ujú. muchos potenciales culpables. Y el sospechoso número uno ahora mismo son los inhibidores de la milasa tripsina, que son proteínas hidrosolubles que no están ligadas al gluten, que están en un porcentaje en una concentración mucho mayor en el trigo moderno respecto a variedades de trigo ancestrales. Y a diferencia del gluten, sí que se ha demostrado que estos pueden producir reacción inmunológica en el intestino delgado y en el colon, tanto en humanos como en ratones. Y además que Qué fuerte. están en unas concentraciones más amplias y luego además que son potencialmente disminuibles cuando se utilizan otro tipo de estrategias para hacer el pan, sobre todo con fermentación con masa madre y en un tiempo prolongado, porque esto teóricamente reduce la concentración de varias cosas que son del gluten, de los inhibidores de la milasa tripsina y también de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son otra potencial explicación, los fructanos, ¿no? Los Ujú. fructanos que son los oligosacáridos de cadena larga que están dentro de los cereales y que forman parte del celebérrimo acrónimo FODMAP, que son Ujú. los hidratos de carbono fermentables, en los que están la lactosa, la fructosa, el sorbitol, los polioles y también los oligosacáridos, que los oligosacáridos no solo están en los cereales, también están en la cebolla, en el Ujú. ajo, en el puerro, los espárragos, en los champiñones, y hay mucha gente que tiene muchos síntomas relacionados. Sin embargo, esto probablemente produce síntomas, pero yo no tengo tan claro, y de hecho los FODMAP han sido como
fueron un bombazo en nuestra especialidad hace 10 años. Es una especie de globo que se va deshinchando poco a poco, porque sabemos que cuando tú tienes un azúcar, como la lactosa, como la fructosa, como los fructanos, eso atrapa agua en el intestino delgado y produce hinchazón, y cuando llega al intestino grueso fermenta con la microbiota y eso produce gas, diarrea, etcétera. Pero no está muy claro que los FODMAP induzcan ninguna respuesta inmunológica. Es decir, todo lo que producen los FODMAP o los hidratos de carbono o los fructanos en este caso concreto ocurre dentro de la luz del intestino, pero no ocurre de la pared hacia afuera, sino que se queda todo dentro de la luz intestinal. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, de la sensibilidad, es de algo donde cuando el paciente se expone al trigo, ocurren fenómenos inflamatorios inmediatos en la pared intestinal y eso induce una respuesta inmunológica inmediata. Entonces, eso probablemente los FODMAP no lo induzcan. Y luego también es posible que haya otro componente que no sea ni el gluten, ni los inhibidores de la amilasa tripsina, ni los FODMAP, que sea el que induzca una reacción inmunológica. Mira, no tengo botón de aplausos, el típico efecto, pero es que estoy alucinando con lo bien que lo has explicado y todo lo que sabes. O sea, hasta cuando me has dicho ya lo de la fermentación del pan con masa madre, o sea, estaba diciendo, pero no me lo puedo creer. Es una maravilla escucharte, de verdad, Javier. Felicidades porque lo explicas muy requete bien y creo que nos va a quedar una entrevista muy chula. Ya te lo digo. Muy bien, pues muchas gracias. Y ligando un poco con lo que estábamos hablando, sí que es importante porque de esto sí que me gustaría hablar bueno, esto realmente el mundo de la sensibilidad al trigo, yo creo que es algo que está ya, que donde como te he explicado antes, nos tenemos que olvidar un poco de su relación, aunque se trate de una dieta sin gluten, o de manera empírica, pero realmente nos tenemos que olvidar un poco de su relación con la celiaquía e irnos un poco al mundo de las intolerancias alimentarias, porque yo creo que es donde realmente ha habido varios estudios que son ya muy sofisticados, pero que puedo contar de una manera muy breve y además de una manera muy simple, en los cuales teóricamente pacientes que tienen un diagnóstico, entre comillas, de intestino irritable. Intestino irritable es una etiqueta un poco falsa y cómoda que se le pone a los pacientes cuando no sabemos qué es lo que le pasa. Sabemos que muchos pacientes con intestino irritable tienen problemas con la comida. Ellos tienen autorreferencia a problemas con la comida, en el 70% de los casos, muchos de ellos con varios alimentos entre sí, pero no sabemos qué es lo que pasa. Y hay un cuerpo de investigación ya desarrollado en los últimos 5 o 6 años, donde se ha visto que estos pacientes, en los que teóricamente no llegamos a un diagnóstico, lo que te he comentado antes, ¿no? Endoscopia, colonoscopia, biopsias, todo tipo de intolerancias a la lactosa, a la fructosa, todo esto, y todo sale negativo y no tenemos ni idea de qué es lo que pasa, ¿no? Pues en estos pacientes se les hace una endoscopia, claro, esto es una sistemática tremendamente compleja, pero se les hace una endoscopia. Nos quedamos en el intestino delgado y cuando nos ponemos en el intestino delgado de estos pacientes, se infunde un alimento directamente a través de la endoscopia, ¿no? Te quedas esperando durante 5 minutos y cuando te queda a los 5 minutos metes a través del endoscopio una sonda pequeña y es una sonda de microscopía confocal y entonces lo que haces es ver qué es lo que está pasando al microscopio en esa mucosa. Y luego, además, cogían biopsias. Entonces, ¿qué es lo que veían? Esta microscopía confocal la hacían antes de infundir el alimento y después de infundir el alimento, pero después con un periodo intervalo de 5 minutos, o sea, es algo inmediato. Entonces, lo que veían es que muchos pacientes, el 80% de estos pacientes que no sabemos qué es lo que pasa, me sientan mal los alimentos, pero como no hay herramientas diagnósticas, y esto es algo que todos los pacientes sufren este periplo por el desierto de nadie me dice lo que tengo, no encuentran un diagnóstico, se va a la medicina privada, de la medicina privada vuelve a la pública, rebota a otro especialista, que si alergología, que si digestivo. Pues en este tipo de pacientes, cuando se infunden los alimentos y se evalúa antes y después de la infusión del alimento, se ve que solo en 5 minutos el alimento es capaz de, 1, abrir la barrera epitelial, es decir, que produce un aumento de la permeabilidad intestinal y, en segundo lugar, eso induce una reacción inmunológica inmediata, una respuesta inmunológica inmediata con reclutamiento de linfocitos en la mucosa duodenal. Eso ocurre en un porcentaje muy alto de pacientes que luego mejoran al quitar los alimentos. Y no es nada sorprendente que cuando esto se ha hecho con varios alimentos y cuando se evaluaron cuáles eran los alimentos que con mayor frecuencia inducían estos cambios inflamatorios inmediatos,
no es sorprendente que los que más produjeran eran el trigo, en primer lugar, y en segundo la leche. De hecho, luego cuando estos experimentos se han hecho, por eso hablaba antes, cuando estos experimentos se han hecho, esto ha salido publicado en un subanálisis, cuando se separó y se infundía gluten o trigo, Ujú. el gluten no producía esta reacción inmunológica, pero el trigo sí. Con lo cual probablemente sospechamos que otra cosa distinta del gluten que contiene el trigo es realmente lo que produce esto. Y ha habido ya varios estudios publicados en 2019 y ahora uno en el Nature que ha salido en enero de este año, en el 2021, donde se ve que realmente esto, y esto ya complica aún más el escenario, porque esto de las intolerancias alimentarias, que no sabíamos muy bien qué pasaba, parece que es una reacción inmunológica, pero fíjate qué curioso porque parece que es una reacción inmunológica que parece de naturaleza alérgica, o sea que ya volvemos a la esofagitis eosinofílica, donde hemos empezado. Realmente esto es una forma única y atípica de reacción inmunológica que parece IgE mediada, que es como están Ujú. mediadas las alergias, pero a diferencia de las alergias habitualmente son fenómenos globales, sistémicos, es decir, donde tú puedes medir que el paciente tiene los eosinófilos altos, porque existe un aumento de eosinófilos en la sangre periférica, donde existe un reclutamiento de eosinófilos a varios niveles, donde hay síntomas a muchos niveles, ¿no? Ujú. Síntomas respiratorios, síntomas dermatológicos, síntomas gastrointestinales, y esto parece una forma única de reacción inmunológica que puede ocurrir en el colon o en el intestino delgado, y donde los alimentos producen una inflamación aguda y una ruptura de la membrana epitelial. Con lo cual esto se está produciendo muchos avances, y esto lo que nos hacen es convencernos ya más todavía de lo que ya sabemos, que es que realmente los alimentos son un productor de síntomas y generador de síntomas, pero no es un colon irritable, es un generador de síntomas. Lo que pasa es que es tremendamente frustrante para los pacientes Ya. que vengan a la consulta y te digan, oye, yo quiero saber qué es lo que me produce el problema, quiero que me hagas pruebas, pago lo que quieras, y claro, tú no tienes ninguna herramienta para decirlo, y la única estrategia es la estrategia ensayo y error, quitar y ver qué es lo que ocurre. Y entonces esto es tremendamente frustrante porque, claro, ahí es un camino donde empiezas y nunca sabes muy bien cómo vas a terminar. Entonces, en este artículo del Nature Ujú. demuestra que hay una reacción IgE. Este artículo es muy interesante porque es todo a nivel animal, pero parece como muy interesante pensar que esto puede pasar en humanos, porque al final lo que ocurre en esto es que demuestran que cuando inducen una gastroenteritis aguda, Sí. donde hay una inflamación aguda del colon, esta inflamación aguda del colon luego sensibiliza los alimentos. Entonces, una vez que ocurre esa gastroenteritis, el paciente se sensibiliza, y entonces cuando se vuelve a exponer al alimento al que está sensibilizado, Ujú. se desencadena una reacción alérgica, ¿no? Y esto tú que sabes mucho más de eso que yo, recuerda tremendamente a la enfermedad celíaca, ¿no? Porque la enfermedad celíaca, de hecho, la hipótesis no demostrada que todo el mundo habla es que uno no nace celíaco, uno se hace celíaco. Entonces, Ujú. uno tiene los genes, pero la enfermedad se desarrolla, y muchas veces el desencadenante casi siempre se sospecha que es una infección viral que Sí. hace que se pierda la tolerancia al gluten, y que al perder la tolerancia al gluten, tu cuerpo deja de tolerar el gluten, y cada vez que se enfrenta a él, desarrolla una reacción inmunológica. Pues yo creo que el futuro de las intolerancias y de la sensibilidad al trigo va a ir por ahí, más o menos. Es decir, que sea realmente una reacción inmunológica, y donde aparte de quitar el alimento, en algunos pacientes o en algunos casos refractarios, donde no haya una Claro. respuesta, donde no haya claro, probablemente la diana terapéutica va a ser frenar esa reacción inmunológica, probablemente. Ujú. Mm. Bueno, qué interesante. Ya entiendo que te apasione tanto este campo, porque además, claro, todo lo relacionado con la sensibilidad al trigo es que está siendo actualidad porque estáis ahora dando pasitos y queda mucho. Y escuchándote, pienso, jo, pues mira, a mí tardaron un montón en diagnosticarme celiaquía, pero esa suerte que tuve, porque ahí me he quedado celíaca, sé lo que tengo que hacer, mi tratamiento a rajatabla y no me tengo que preocupar de más, pero Sí. desespera a veces ver que los pacientes que prueban esto y mal, prueban lo otro, me ha dicho el médico, he leído tal, y no son capaces. Pero bueno, con profesionales como tú, tan apasionados, investigando, estudiando, leyendo, pues supongo que las cosas avanzarán. Me surge una pregunta con todo esto que estamos hablando, que sale todo el rato la palabra trigo, que vemos que también trigo, leche, y sabemos que, por ejemplo, ahora se consume menos cereales que en otros momentos de la historia.
Sin embargo, están aumentando, nos da la sensación de que están aumentando o simplemente es que se están diagnosticando más los casos de celiaquía y también de sensibilidad, que bueno, sobre la sensibilidad ya nos has dicho que hay mucho diagnóstico erróneo. Bueno, sí que están aumentando. Hay más diagnóstico, pero evidentemente, aparte de que hay mayor precisión en el diagnóstico, pero sí que están aumentando de manera paradójica a una disminución en el consumo. De hecho, en los estudios hechos en Estados Unidos, el consumo de trigo tocó techo a final del siglo XIX y a partir de ahí, ha ido descendiendo progresivamente, con un pequeño pico en los años 70, que fue a raíz de la Revolución Verde y del descubrimiento del trigo, de las variedades de trigo nuevas, enanos, que son hibridaciones genéticas y que son resistentes, pero a partir de ahí, cada 10 años hay un 7-10% de población que va dejando de consumir trigo y cada vez tenemos más. Bueno, todo esto obviamente gravita en un ámbito muy teórico, pero hay varias teorías, entre ellas una es la manipulación genética, evidentemente, porque independientemente de que sea ingeniería genética destinada a que el trigo resista mejor por las plagas, las temperaturas, los pesticidas, lo que sea, realmente aunque sean técnicas de hibridación naturales que se llevan haciendo durante siglos, realmente ahí estamos cambiando el mapa genético y las proteínas son los principales alergenos. O sea que eso es una de las potenciales explicaciones. La otra explicación, también se habla mucho de que realmente del gluten, el gluten vital, que es un purificado de gluten que se utiliza mucho para todos los procesados y los ultraprocesados, que aguanta mucho mejor la congelación, que se puede guardar. Y este concentrado de gluten tiene mucha más cantidad de gluten que otros, y eso es otra potencial. Y lo que hemos hablado antes de la masa madre, realmente hasta finales del siglo XX se hacía la levadura, eran fermentos naturales que utilizábamos. Entonces esa levadura necesitaba un tiempo para producir los alimentos derivados del gluten, derivados del trigo, que fundamentalmente era el pan y derivados, ¿no? Pan y repostería. Y ahora mismo hay una aceleración masiva en todo esto, y obviamente la incorporación de las levaduras industriales y la incorporación de aditivos también es otra cosa que puede hacer sospechar que, pese a que cada día consumimos menos trigo, cada vez hay más problemas relacionados con el trigo. Bueno, hay una pregunta que yo creo que es la pregunta del millón, que te la tengo que hacer porque si no, las personas que nos escriben habitualmente van a decir, Lore, esta no se te podía quedar fuera. Se habla de que, bueno, obviamente la dieta sin gluten de un paciente celíaco tiene que ser estricta y de por vida, tratando de reducir al máximo el riesgo de contaminación cruzada, olvidándonos de los caprichos de fin de semana, olvidándonos de voy a una boda y me salto la dieta, eso no puede ser. Pero ¿qué pasa con los pacientes que son sensibles al trigo? Hay médicos que dicen que tiene que ser una dieta sin gluten estricta y de por vida. Luego te encuentras con otros que te hablan de que hay pacientes que toleran más cantidad, otros que toleran menos. Tampoco sabemos, y esto te lo he escuchado a ti, que me ha gustado mucho, te lo he escuchado decir, que no sabemos las consecuencias, ¿no? De que no hagan una dieta estricta en un largo plazo, porque en celiaquía sí sabemos cuáles son, pero en sensibilidad al trigo no. Entonces, no sé, ¿qué nos cuentas sobre todo este tema tan importante? Bueno, pues esa también es una respuesta que no es nada sencilla de dar, porque probablemente estamos hablando de muchos pacientes distintos metidos dentro de una misma etiqueta, con lo cual no existe una recomendación homogénea para toda la gente. Lo único que he publicado a nivel de seguimiento a largo plazo es un estudio italiano donde se siguen 8 años a pacientes que tienen un diagnóstico FETEN, de sensibilidad al gluten no celíaca, realizada con ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, que hacen una dieta sin gluten y en los cuales se les siguen 8 años. Y después de 8 años, un porcentaje mayoritario de ellos sigue con una dieta sin gluten, es decir, el 60-70%, y han tenido muchas dificultades para reintroducir los alimentos, y por lo cual teóricamente siempre dan un pasito para adelante y 2 para atrás y vuelven a la dieta sin gluten. Mientras que un 30%, aproximadamente, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, 30-40%, pueden volver a una dieta sin gluten normal. Entonces, claro, en esta tesitura es fácil pensar que ese 70% probablemente tendrán una reacción inmunológica subyacente
y con lo cual es difícil que puedan incorporar. Ahí podemos también meter el efecto nocebo, porque el efecto nocebo también, las expectativas de que algo te vaya a sentar mal hace que cada vez que vayas a comerlo tu cuerpo está generando una ansiedad anticipatoria y ya se está yendo antes, va antes el pensamiento que el acto. Y luego hay un 30% de pacientes en los cuales sí que pueden reintroducir y en esos pacientes realmente desconocemos qué es lo que ocurre. Entonces, claro, para ese 30% no podemos recomendar una dieta estricta sin gluten cuando la toleran perfectamente luego a largo plazo. Entonces, es complicado porque probablemente estamos hablando de pacientes distintos. Yo, en mi práctica clínica, no sabemos las consecuencias y luego realmente, claro, como no conocemos los mecanismos fisiopatológicos subyacentes y estamos empezando a tener algo de luz. Hombre, si estamos hablando de que en algunos pacientes hay una reacción alérgica, las reacciones alérgicas, las enfermedades, la alergia al trigo y la enfermedad celíaca son las dos únicas enfermedades donde las cuales es absolutamente impepinable hacer una dieta sin gluten estricta y además porque en una enfermedad autoinmune, si tú estás estimulando al sistema inmune, hay más riesgo de comorbilidades autoinmunes que se van implantando y que aparezcan enfermedades del tiroides y otro tipo de enfermedades autoinmunes. Y a la vez, en una enfermedad alérgica, tú si el sistema alérgico lo estás potenciando constantemente, pues también tienes más riesgo de que haya más reacciones alérgicas y potencialmente graves. Entonces, no hay ninguna recomendación basada en la evidencia. Yo siempre intento que los pacientes intenten reproducir lo máximo que puedan. Es verdad que hay pacientes que no toleran absolutamente nada. Es verdad que hay pacientes que toleran dosis mínimas. Hay algunos pacientes que toleran esto que hemos hablado de la masa madre, ¿no? Que toleran determinados productos, sobre todo de repostería o de bollería, que están hechos con masa madre, con fermentaciones largas, que van tolerando pequeñas cantidades de vez en cuando. Pero mi experiencia en general es que hay es igual que lo que ha publicado Antonio Carrocho, que es que el 30% vuelven a una dieta normal, pero un porcentaje mayoritario de pacientes son incapaces de volver a una dieta estándar, normal y con gluten, y siempre hacen una dieta sin gluten. Las consecuencias a largo plazo son absolutamente imprevisibles y mientras no sepamos nada, las recomendaciones deben ser completamente individualizadas. De lo que sí que somos conscientes, y lo has explicado aquí ahora un poquito, ¿no? De las consecuencias de que una persona con una enfermedad autoinmune, como es la enfermedad celíaca, constantemente se salte la dieta. Sabemos también la teoría, pero no sabemos la práctica. Es decir, siempre nos hablan, y cuando lo escuchamos nos asusta mucho, ¿no? El linfoma intestinal asociado a enfermedad celíaca, pero siempre nos explicáis, calma porque no es común. Es algo que hay que contar quizás porque muestra la seriedad de la enfermedad celíaca, pero en la clínica no es habitual, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, en la clínica, en un paciente que hace bien la dieta sin gluten en general, ¿no? Entonces, claro, sí, efectivamente. De hecho, hay un primer estudio que se ha publicado de un seguimiento a más de 30 años de mortalidad en población sueca, en población celíaca con dieta sin gluten y población estándar sin celiaquía. Y realmente no hay grandes diferencias en causas de mortalidad a largo plazo, ¿no? Lo único que pasa es que sí que es verdad que el riesgo del adenocarcinoma y del linfoma intestinal es más alto. Pero luego realmente hay otras potenciales complicaciones a largo plazo que esas sí que son importantes, ¿no? No solo porque el intestino delgado es el órgano afecto en la enfermedad celíaca. El intestino delgado sirve para absorber cosas y absorber nutrientes y para absorber vitaminas y entonces cuando esos nutrientes o esas vitaminas nos faltan a largo plazo sí que pueden producir complicaciones importantes. Los déficits de vitaminas liposolubles pueden producir comorbilidad cardiológica. Los déficits de vitamina D y de calcio pueden producir osteoporosis. El déficit de vitamina B12 produce complicaciones neurológicas. El déficit de hierro, anemia, etcétera. Sí, entonces es un abanico mucho más amplio, no solo el linfoma, pero en general con una dieta sin gluten bien hecha podemos pensar que prácticamente la expectativa vital y las complicaciones en las enfermedades a largo plazo son casi equiparables entre la población sana y la población con celiaquía que hace bien la dieta sin gluten. Pues entonces nos quedamos con eso, con que los celíacos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, dieta sin gluten estricta, bueno, pues para no estar jugando un poco a la ruleta rusa y que surjan cosas. Ya para acabar, Javier, que me ha encantado de verdad hablar contigo y he aprendido un montón, o sea, he estado todo el rato tomando notas y llevo como 4 o 5 páginas ya.
Te quería preguntar, ¿ha cambiado por tu experiencia la opinión o la reacción más bien de los pacientes en consulta cuando les decías hace unos años eres celíaco o cuando lo dices ahora? La gente lo conoce más, entre comillas, lo agradece más porque realmente es un tratamiento, bueno, pues que no tiene fármacos, es una dieta que al final forma parte de tu día a día. No sé, ¿ha cambiado la reacción de los pacientes con los años? Hombre, yo diría que nos estamos acostumbrando a ver celíacos, ¿no? Eso es algo que no existía, ¿eh? Yo cuando iba al colegio y cuando iba a la universidad, yo no he conocido nunca a nadie celíaco. Y yo ahora en el ámbito donde me muevo, a nivel hospitalario o a nivel de amigos en la calle, siempre hay un celíaco ahora mismo. Entonces estamos mucho más acostumbrados, hay mucha más accesibilidad. Pero bueno, el diagnóstico yo creo que se complica a medida que cuanto más retraso diagnóstico haya, es más complicado el diagnóstico, ¿no? Es decir, diagnosticar una enfermedad celíaca en la adolescencia, en una época de formación de la personalidad, de la socialización, es complicado, ¿eh? Es complicado. Entonces, los celíacos sabéis perfectamente que eso es una enfermedad que condiciona las restricciones muy amplias y no solo dietéticas, sino sobre todo más bien sociales, muchas veces sociales, ¿no? Y entonces hay muchas veces y falta mucho por hacer. Cuando el diagnóstico es tardío y una persona lleva muchos años haciendo una dieta con gluten, y eso creo que lo sabes tú mejor que yo, y luego cambiar el chip, resetear y irte a una dieta sin gluten y empezar a mirarlo todo, aparte del menoscabo económico, obviamente, que eso está calculado en que son en torno a 1.500, 2.000 euros al año en gastos extras. Entonces, pues sí, efectivamente, pero la gente yo creo que cada vez tiene menos miedo a ser celíaco y de hecho es un diagnóstico tremendamente más benigno que cualquier otra enfermedad que le puedan diagnosticar, en cierto modo. Aunque luego es una entidad crónica donde va a haber una carga social, una carga familiar, ¿no? Claro. Una carga económica, pero sí, efectivamente, cada vez es un diagnóstico mejor tolerado. Yo recuerdo al doctor Santolaria del Hospital San Jorge de Huesca, que es digestivo y además él es celíaco, ¿no? Y me decía, si es que lo mejor que yo le puedo decir a un paciente en mi consulta es que es celíaco, de todo lo que hay, es lo mejor. Y el doctor Cueto Rúa, que es un pediatra argentino, bueno, ahora está jubilado, pero fue uno de los fundadores de la Asociación Celíaca Argentina, que además, bueno, pues tiene mucho peso en el mundo y tal. Y tiene un libro y tiene varios. En uno de ellos explica, ¿no?, que si cuando nacemos nos dicen que tenemos que escoger una enfermedad por narices, tienes que escoger una enfermedad. Dice, yo escogería y recomendaría a todo el mundo escoger la enfermedad celíaca. Hay pacientes que no lo entienden, pero bueno, yo llevo 20 y pico años diagnosticada y ahora mismo no me imagino la vida de otra manera, la verdad, pero sí, sí. Y probablemente ser diagnosticado ahora mismo no tiene nada que ver con ser diagnosticado hace 20 años como tú, digo yo, vamos, es decir, acceso a productos sin gluten, el acceso a productos sin gluten y el acceso a restauración sin gluten, yo creo que ha cambiado dramáticamente en 10 años, ¿eh? Totalmente. En Cáceres, además, es muy buen ejemplo que se come sin gluten muy bien en muchos sitios y están muy, muy implicados con el colectivo celíaco. Así que nada, a ver cuándo me dejan volver por allí, que de momento está la cosa complicada, habrá que esperar. Sí, de momento hay que esperar, pero sí, efectivamente, Cáceres, a pesar de ser una ciudad muy, muy, muy pequeñita, pero hay mucha concienciación con el gluten, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Claro que sí. Además es preciosa, se come fenomenal. En verano es una maravilla, en invierno también. De noche es una pasada pasear por el casco histórico. O sea que hay que visitar Cáceres cuando se pueda. Sí, eso es. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un auténtico placer. Creo que nunca había hablado tanto rato seguido sobre sensibilidad al trigo con estudios y con datos tan recientes. Así que te lo agradezco un montón. Y nada, ha sido un auténtico placer. Y yo seguramente más adelante te vuelvo a escribir a ver si podemos hablar de otras cosas que nos han quedado muchas por hablar y sabes de un montón de temas interesantes. Estupendo. Pues muchas gracias por tu invitación, Lorena. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea.
Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.